El fundamento filosófico de la crítica de Hegel al Islam, la crítica a la metafísica trascendente. Un ensayo de Sebastián Gómez Grueso. Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Facultad de Humanidades. Introducción. El presente trabajo busca responder a la pregunta: ¿cuál es el fundamento de la crítica de Hegel al Islam? La respuesta es que la crítica hegeliana al Islam tiene como fundamento la crítica que él mismo hace desde su propuesta ontológica a la metafísica trascendente, como una metafísica que sostiene una forma embrionaria y prematura del absoluto como algo puramente trascendente, producto del desconocimiento sobre la propia dialéctica que este mismo, el absoluto, encierra. Para probar esto se desarrollará la investigación en tres partes. La mayoría de las investigaciones, además de los cortos pasajes en los que Hegel hace alusión al Islam, sugiere que el reproche del alemán a esta religión se encuentra en la absoluta trascendencia de Alá. Si tomamos en cuenta el neoplatonismo como el ejemplo más emblemático del MT, además de ser una gran influencia en la tradición islámica, podemos advertir que la crítica a esta metafísica es la base filosófica de la crítica al Islam. Ahora bien, en ninguna de estas investigaciones se justifica filosóficamente por qué para Hegel la metafísica implica en la versión de un Dios inmerso en la absoluta abstracción y trascendencia es problemática. Si bien Hegel tampoco lo explica en los pasajes sobre el Islam, a lo largo de su ontología condensada en la lógica y sobre todo en el apartado sobre la doctrina de la esencia, el alemán controvierte con cualquier tipo de metafísicas que se centre, como el Islam, en la pura trascendencia del absoluto. Una vez se vislumbra esta situación, el siguiente paso no debe ser otro que la exposición de la crítica hegeliana a la metafísica trascendente. Finalmente, se mostrará que el contraste entre Islam y cristianismo tiene como base la crítica a la metafísica trascendente, esto es, la postura ontológica. La idea de la Trinidad existente en el cristianismo, ausente y rechazada por la religión islámica, es el punto de conexión entre el plano ontológico y religioso, en tanto que dicha idea tiene la misma estructura ontológica que la crítica a la MT, tal como figura en la doctrina de la esencia. En otras palabras, entender el debate hegeliano entre el cristianismo y el Islam implica reconocer el segundo como una encarnación religiosa de la MT y al primero como el correlato de la superación de esta metafísica. Capítulo primero. Toda investigación que busque explicar la concepción de Hegel sobre algún asunto específico como el arte antiguo, la Revolución Francesa o cualquier otro suceso de la historia debe entenderlo necesariamente desde el rol
que ese asunto particular desempeña dentro de su sistema. En el sistema están consideradas Hegel las claves para explicar la totalidad de la realidad y su inevitable devenir. El Islam no es ajeno a este mandato. Sin embargo, es sumamente extraño que dentro de la obra hegeliana no se haya dado a este un desarrollo riguroso y detallado. Las consideraciones que hace el alemán sobre el Islam son comentarios cortos y aislados que se distribuyen en distintos momentos de sus creaciones. Para saber la localización precisa de estos apartados, véase Batawadekar. En vista de esta peculiaridad, es de esperarse que en la necesidad de entender el Islam se imponga la doble tarea de no solo explicarlo como cualquier suceso desde el rol que desempeña en su sistema, sino también de reconstruir la concepción de Hegel, que Hegel tiene del mismo, para luego poder ver cómo se interesa en dicho entramado. Son diversas las maneras como se puede llevar a cabo dicha reconstrucción, teniendo en cuenta que el número de investigaciones que se han empeñado en hacerlo es pequeño frente al desarrollo de otras temáticas relacionadas a Hegel. Propongo, luego de haberlas leído detenidamente, tres tipos generales de posibles reconstrucciones que recogen de manera efectiva las diferentes alternativas existentes. Estas son el Islam y la dialéctica hegeliana, el Islam como la continuación tardía del judaísmo y el fanatismo en el Islam y la Revolución Francesa. El propósito central de este primer capítulo es establecer cuáles son tanto los puntos comunes como los puntos de divergencia entre las distintas interpretaciones que han surgido sobre el problema de la concepción hegeliana del Islam, para poder concluir una vez expuesta que en su totalidad las investigaciones coinciden en que la posición de Hegel frente al Islam es en esencia crítica, y a su vez que dicha crítica tiene su fundamento en la problemática inherente a la figura de Alá como un Dios absolutamente trascendente, esto es, que pertenece a una esfera ontológica distinta del mundo. Esta separación entre Dios y el mundo, como veremos más adelante, se podrá condensar en la fórmula metafísica trascendente. El Islam y la dialéctica hegeliana. Hay dos posibles formas de entender la relación del Islam con la dialéctica hegeliana, por lo que son dos también las reconstrucciones resultantes de cada una. En un primer caso, el Islam se interpreta entre su inmersión dentro de la tríada dialéctica inherente al concepto de religión. En el segundo caso, se presenta una lectura hegeliana polémica y utilitaria sobre el Islam, puesto que, según los defensores de dicha tesis, en dicha religión no se condensa nada distinto que contenidos no cristianos. Salama, 2011. En este último caso, la función del Islam es, en últimas, netamente polémica, en tanto representa la religión antitética del cristianismo protestante, justificando a la última como la forma de religión más elevada. Inmersión del Islam en la tríada dialéctica de la religión. Peter Hodgson, experto traductor y comentarista de las obras hegelianas, habla acerca de la división tripartita de
Lectures of Philosophy of Religion, la edición revisada por Walter Jatzke, Ricardo Ferrara y Hodgson mismo, sostiene los siguientes 3 capítulos: el concepto de religión, la religión determinada y la religión consumada o revelada. Para Hodgson, esta división no es gratuita, pues en ella se expresa la tríada dialéctica del espíritu mismo. En primer lugar, en la escena le corresponde al concepto de religión desde su formalidad absoluta. En segundo lugar, aparecen las determinaciones de este concepto en el mundo. Por eso, en este apartado, Hegel estudia las formas de religión que han surgido en la historia, por ejemplo, el hinduismo, el judaísmo, el budismo, etc. Es importante tener en cuenta, como el mismo Hodgson lo hace notar, que si bien la separación en este caso se da entre el concepto y sus determinaciones, no es más que una simple herramienta explicativa, puesto que las últimas están implícitas en el concepto mismo. Es decir, no es algo externo o accidental lo que lleva al concepto a determinarse, sino su contenido. En principio, estas formas determinadas de religión empiezan oponiéndose las unas a las otras. Sin embargo, en la medida en que el espíritu se va manifestando bajo la forma de un desenvolvimiento, haciéndose cada vez más consciente de sí mismo, por medio de estas determinaciones termina por abandonar la multiplicidad inicial de particularizaciones y aparece el tercer momento, el concepto verdadero. A este corresponde la forma más elevada de la religión. Jorge Aurelio Díaz cita a Hegel afirmando que es esta última figura del espíritu, el espíritu que le otorga a su contenido completo y verdadero también la forma del sí mismo, y con ello, a la vez que realiza un concepto, permanece en esa realización de su concepto. En síntesis, este ciclo podría diferenciarse en A, el concepto abstracto, su forma de potencia; B, la realización de este concepto en la historia; y C, el regreso del concepto a él mismo por medio de sus determinaciones. Por lo tanto, it's clear that the 3 main parts of the philosophy of religion correspond to the moment in the life of God as absolute spirit. Hegel deja claro que la última reconciliación se da en el cristianismo, pues este supone la autoconciencia del absoluto, incorporando la tríada inherente al concepto de religión. Dentro del proceso de desenvolvimiento del espíritu surgen algunas expresiones religiosas como el Islam, que se estancan en forma prematuras e inacabadas del concepto de religión. En el caso particular del Islam, como veremos más adelante, los 2 últimos momentos están completamente ausentes, puesto que la doctrina separa de manera absoluta a Dios, concepto, y el mundo, las determinaciones. Por lo tanto, el Islam termina por estancarse en el primer momento, negando, según Hegel, cualquier posible determinación de Dios en el mundo.
lo que a su vez imposibilita de entrada cualquier posible reconciliación entre ambos. El Islam y Hegel. En Islam, in Hegel's Triadic Philosophy of Religion, la profesora Bata Wedekar defiende lo anterior de la siguiente manera. En el sistema hegeliano, dice ella, la tríada dialéctica que determina la religión es cómo se concibe el concepto de Dios. 2. Cómo funciona la particularización de la finitud humana. Y 3. Cómo se reconcilian esta última con la primera. Bata Wadekar. Bata Wadekar evaluará en su investigación de qué forma suceden estos tres momentos en el Islam, a saber, primero, desde cómo define su concepto de Dios, la abstracción divina; segundo, cómo preserva la concreción humana, determinaciones dentro de dicho concepto; y por último, si en esta religión se da o no una superación, reconciliación de la diferencia entre los primeros dos. De esta manera se sabrá si el Islam se ajusta o no a la estructura dialéctica ya mencionada o es una forma inacabada de la misma. El análisis llevado a cabo por Bata Wadekar de los argumentos hegelianos sobre lo que respecta a cada punto particular de la tríada y el Islam podrían condenarse de la siguiente manera. 1. La concepción del concepto de Dios sobre este punto. Hegel describe la concepción que tiene el Islam de Alá como lo uno, es decir, una divinidad absoluta y universal que está completamente distanciada ontológicamente del mundo, relegando las determinaciones al plano de lo efímero y accidental. 2. La determinación y la finitud humana. Para Hegel, las religiones que se basan en la categoría abstracta de lo uno como su Dios terminan reduciendo la actividad del hombre a la de un siervo en relación a su amo. La conciencia humana pierde de vista cualquier noción de libertad, posibilidad de autoconciencia, subyugándose a la adoración constante de su Dios como única práctica relevante. La finalidad de la actividad del hombre es adorar al uno, servirle. Algo similar se plantea en la propuesta del poder de lo sublime en Kalmar. Allí los musulmanes figuran como fanáticos de un terrorífico poder sublime. A su vez, Bata Wadekar afirma que para Hegel esta relación entre Dios y los creyentes se manifiesta necesariamente en la historia política de los países islámicos, a saber, un contexto social y ético inestable, accidental y no necesario, producto de la degradación de lo finito. Para Hegel son sociedades pasionales, extravagantes y excesivas, fuertemente amorosas y crueles a la vez. Bata Wadekar, 2014. En otras palabras, la concepción antropológica de Hegel sostiene dentro del Islam no es otra que la del siervo que no encuentra otro sentido que venerar a Alá. En síntesis, son tres los factores que, según Hegel, determinan por caracterizar la posición de las determinaciones y la finitud humana frente a Dios en
las sociedades islámicas. A. El concepto de Dios debe extenderse al resto de la humanidad. B. El hombre debe vivir en el temor y el servicio de Alá. C. El único contenido real de la vida del hombre es la adoración a lo uno, Bata de Wakar. La reconciliación del momento de determinación con el concepto abstracto. La conclusión que se quisiera remarcar en este último punto es que para Hegel el Islam, evaluado desde su inmersión en la tríada dialéctica de la religión, adolece de una reconciliación que resuelva la diferencia ontológica entre lo determinado y Dios, diferencia que resulta en una relación de esclavitud de los hombres frente a Alá. La aceptación de lo uno no se dio desde el inicio y así se mantuvo sin posibilidad de comprenderlo o conocerlo. Bata Wadekar. La humanidad termina subsumiéndose en un Dios abstracto y es despojada de la posibilidad de autodeterminación. La lectura utilitaria de Hegel sobre el Islam. Según esta reconstrucción de la concepción hegeliana del Islam, los presupuestos son externos a la dinámica de la argumentación. Los autores que se inscriben en esta crítica proponen al Islam como una negación del cristianismo, con el objetivo de que negando el primero se ayuda a afirmar al segundo. Entonces, la lectura de Hegel hace del Islam, la lectura que Hegel hace del Islam cae bajo este propósito y se convierte en una lectura claramente utilitaria, puesto que no se compromete con una elucidación de la religión islámica, quedando atada a unos fines prácticos anteriores a la investigación misma. La idea de tomar en cuenta esta crítica es poder abrir la posibilidad de una lectura contextualizada de la visión que nos transmite Hegel sobre el Islam. Además, si es tomada en cuenta, es posible cuestionar no solo la concepción hegeliana sobre el Oriente, sino también la del pensamiento europeo occidental, helenístico cristiano, pues Hegel es uno de sus exponentes más característicos. Salamana, 2011. Ian Almond, al inicio de su investigación, Hegel o Islam, Arabs and Turkish, recoge los argumentos biográficos y literarios que demuestran que Hegel efectivamente tuvo contacto con la literatura y el pensamiento musulmán, lo que sugiere que la postura de Hegel sobre el Oriente no se deriva de una aparente ignorancia sobre estas regiones. De hecho, Hegel se encontraba enterado de la situación política de naciones como Turquía, además de tener acercamientos con poetas persas como Rumi, poesía en la cual Hegel mismo encuentra elementos imanentistas que controvierten con la idea de una religión islámica volcada en contra de las determinaciones, suponiendo entonces que los juicios de Hegel sobre el Islam no se fundan en su ignorancia sobre dicha religión. El profesor arábigo de la Universidad Estatal de San Francisco, Mohammad Salama, realiza una investigación
acerca de cómo el Islam encaja en la filosofía de la historia mundial de Hegel. How did Islam make into Hegel philosophy of world history? Es importante aclarar que esta investigación se incluye en un propósito más amplio para el profesor, a saber, una posible caracterización del orientalismo en los pensadores europeos, siendo Hegel sin duda un representante emblemático de dicho pensamiento. En él espera encontrar gran parte de la solución a su problema. Salamana busca interrogar las premisas intelectuales que contribuyen al surgimiento del eurocentrismo y el orientalismo. En el pensamiento de Hegel, Salama 2011. A partir de Foucault, el profesor reconoce la relación necesaria que existe entre el conocimiento y el poder. Sobre esa base decide explorar esa conexión en los conceptos hegelianos de absolutismo y oriente, además de su sentido en el siglo XIX en Europa. Uno de los rasgos fundamentales que encuentra anterior a Hegel, pero que, como lo afirma la investigación de Ian Almond, también está muy presente en él, es lo constitutivo que resulta para Europa la relación con Turquía. Salama 2011. En el siglo XVI, Maquiavelo, en uno de sus pasajes, el príncipe opone como antítesis de la monarquía europea al imperio otomano, y así, dice Salama, se empieza a dar de manera generalizada un rechazo al sistema político de Turquía, con ideas como despotismo, no civilizados, bárbaros, etc. Por lo tanto, es de constatar, junto con el trabajo de Anderson, que la antesala epistémica de Hegel circulaba desde hace tiempo en aquel rechazo y supremacía europea frente al resto del mundo. Entender el papel de lo otro no europeo en el pensamiento de Hegel implica preguntarse si su articulación se basa en la idea cultural del absolutismo relegada al Oriente desde antes de su trabajo. Desde esta búsqueda, Salama afirma que para Hegel el Islam se constituye como un absolutismo, en tanto los musulmanes se ven a sí mismos como sirvientes de lo uno, Alá. Además, y como también lo confirmara la investigación de Almond, la explicación hegeliana sobre el Islam no se funda en una exploración del contexto y los documentos al respecto. Por el contrario, lo explica desde un trasfondo helenístico cristiano preestablecido, en donde lo islámico entra de antemano en la esfera del fanatismo. Por lo tanto, dice Salama, esta visión reducida del Islam se debe entonces a una teoría utilitaria que busca la marginación de lo otro. Para Salama, la poca reflexión filosófica de Hegel frente al Islam lo devela como un escritor educado, representante del estereotipo de su propia época. Los predicados hegelianos sobre el Islam podrían entonces entenderse como predicados de lo no cristiano. Por lo tanto, más que el Islam en sí, lo que encontramos en Hegel es una religión anticristiana. Islam is made only in passing
in parts 2 and 3 of lecture of the philosophy of religions as an exciting adversary to Christianity. Salama 2011. Salama toma a Hegel para mostrar la diferencia que éste encuentra entre el Islam y el cristianismo, a manera de corroborar lo anterior. Anexando los puntos esenciales a los que llegan estas dos primeras construcciones de la concepción hegeliana sobre el Islam, habría que decir lo siguiente: si se piensa al Islam como un concepto al que se la van atribuyendo predicados opuestos a los que Hegel mismo plantea sobre el cristianismo protestante, se refuerza la idea del Islam como una religión que se opone y rechaza cualquier forma de determinación de Alá. La única necesidad mundana del creyente islámico es la de homogeneizar al mundo entero, desde la obligación hacia la meta de adorar lo uno. El Islam como continuación tardía del judaísmo. Dentro de las investigaciones acerca de la concepción hegeliana del Islam, son varias las que consideran que para Hegel el Islam no es otra cosa que la continuación de la religión judía. Will Dudley, además de sostener dicha tesis, propone que es esa la razón por la cual Hegel no da tratamiento sistemático al Islam, pues si lo hace con el judaísmo dentro de su obra, para Hegel la religión es... Dentro de las investigaciones acerca de la concepción hegeliana del Islam, son varias las que consideran que para Hegel el Islam no es otra cosa que la continuación de la religión judía. Will Dudley, además de sostener dicha tesis, propone que es la razón por la cual Hegel no da un tratamiento sistemático al Islam, pues si lo hace con el judaísmo dentro de su obra, con el judaísmo dentro de su obra. Para Hegel, la religión es un acercamiento intuitivo a la verdad asociada con la representación. Dicha verdad se presenta bajo la idea de Dios. Lo que diferencia a una religión de otra depende entonces de la visión que cada una tenga de su Dios. Es decir, si quisiéramos determinar tal o cual tipo de religión, habríamos de ocuparnos sobre la idea de esa doctrina específica tiene de su propio Dios. Para Hegel, dice Dudley, el Dios judaico y el Dios islámico es el mismo, lo uno separado del mundo. Dudley. Por ende, si ambas doctrinas comparten un mismo Dios, es legítimo pensar que pertenecen a un mismo grupo, a saber, la religión de lo sublime. Hegel utiliza esta categoría para desarrollar el tema del judaísmo en su filosofía de la religión. Esta denominación tiene su raíz en la visión hegeliana del Dios judaico. There is only one God, and He is a jealous God who will have no other gods before Him. This is a great thesis of Jewish and of Arab religion.
Sin embargo, según Dudley, esta diferencia es una simple modificación formal del judaísmo, puesto que la idea de Dios y su relación con el mundo sigue intacta. En últimas, la misión de los judíos, que debía terminar con la encarnación de Cristo, produjo un efecto retardado. El Islam, Kalmar 2012. Aceptando entonces la tesis que comparten tanto Dudley como Kalmar, la manera más eficaz de construir el rol del Islam en el sistema hegeliano no puede ser de otra que construyendo el desarrollo que él mismo hace del judaísmo en el subcapítulo de The Religions of Sublimity of the Jewish Religion, del segundo volumen de sus lecturas sobre la filosofía de la religión. La primera caracterización, como se mencionaba al inicio, que introduce Hegel sobre el Dios de la religión es su unicidad. La consecuencia de esta unicidad es la conversión del mundo en un elemento prosaico, simple manifestación de su poder. Es por esto que lo sublime nace como la categoría distintiva de esta religión. Hegel busca recalcar, con esta cita, Hegel busca recalcar lo inajustable o la no participación del mundo en la esfera de lo uno absoluto. La sublimidad de Dios desencadena una superioridad ontológica absoluta del mismo con respecto a la realidad ordinaria. Más adelante, Hegel remata su descripción anterior diciendo: sublimity by contrast, en contraste con la religión de lo bello, simultaneously annihilates the matter of the material in the which the sublime appears. El paréntesis es del autor. Por lo tanto, la creencia en un Dios sublime no solo le da un nivel ontológico más elevado a dicha entidad frente al mundo, sino que a su vez sentencia su aniquilamiento por completo. El trabajo de Kalmar pretende precisamente dejar planteada la situación, mostrando cómo para la religión de lo sublime el espíritu es aprehendido en la forma de lo majestuoso, todopoderoso y completamente separado del mundo. Por esto, tanto para el Islam como para el judaísmo, la esfera de lo fenoménico pierde todo el valor ontológico y lo único verdaderamente real es Alá y su adoración. En síntesis, tenemos que el Islam es un estadio de la religión de lo sublime, en tanto que considera a su Dios como lo uno absolutamente independiente del mundo. El resultado de esta sublimación de la idea de Dios termina en un aniquilamiento ontológico de la realidad ordinaria o del mundo. Religions have purpose universal a necessity itself, but at the same time empirical, external and political in character. Islamic religion. Como unidad, Dios no puede determinarse en particulares ni materializar en instituciones su vocación universalista. La única aparición de sí en el mundo es el sentimiento de majestuosidad y temor
que fecunden los humanos. Dios aparece bajo la categoría Señor, Lord. Esta relación de dominación inherente al Dios de la religión de lo sublime deviene en fanatismo. El fanatismo en el Islam y la Revolución Francesa. Autores como Dudley plantean la posibilidad de entender la concepción hegeliana del Islam desde la analogía con un tema tan conocido para el filósofo como la Revolución Francesa. En ambos sucesos, Hegel encuentra el despotismo y el terror producto del fanatismo. Para Hegel, el fanatismo solo puede ocurrir como resultado de la adoración a una idea absolutamente abstracta. En el caso del Islam, tal idea es Dios, mientras que en el de la Revolución Francesa es libertad. Para encaminar esta exposición se desarrollarán los siguientes temas. Primero, se hará una contextualización de la concepción hegeliana sobre la revolución. Segundo, se mostrará cómo el fanatismo en este evento es producto de un nivel absoluto de abstracción de la idea de libertad, lo cual desencadena un espíritu destructivo sin posible negación particular. Tercero, se argumentará que es posible pensar que para Hegel dicho fanatismo es aplicable al caso del Islam, en el cual la idea de libertad se intercambia por la de Dios. En Filosofía del Derecho, Hegel dedica una de sus secciones al análisis de la relación entre la religión y Estado. Dentro de la explicación se introduce el concepto de fanatismo. La religión ocupa un lugar determinante para la efectividad real del Estado. De hecho, toda comunidad política debe velar por inscribir a sus ciudadanos en algún tipo de religión. Sin religión no es posible la legitimación de tal o cual forma de organización política. Hegel, 1991. El encuentro con lo absoluto en el marco de la religión ocurre por la vía de la representación, el sentimiento y la intuición. Las comunidades que residen en la idea representacional e intuitiva de un absoluto abstracto son las que pueden verse arrojadas al fanatismo. Los fanáticos, dice Hegel, repudiate all political institutions and legal order as restrictive limitations on the inner emotions and as incommensurate with the infinity of these. El fanatismo termina siendo una forma de conciencia que se sirve solo de lo absoluto abstracto. Lo indeterminado se apodera del mundo y no es más que la imposibilidad de afirmar algo. Aquí tiene lugar la negatividad formal absoluta, la destrucción per se. En otras palabras, para Hegel, el fanatismo, que es necesariamente hacia una idea abstracta, imposibilita el acogimiento de cualquier diferencia o negatividad respecto a la idea abstracta misma, y esa negatividad es en todos los casos lo particular. Solo en las determinaciones puede haber diferencia. Cuando lo que existe es único, no tiene así oponente ontológico alguno. El fanatismo nace del divorcio eterno entre lo universal y lo particular. Si bien son varios los momentos en que Hegel nos habla sobre la Revolución Francesa, en ocasiones para justificarla, en otras rechazarla, quisiera centrar la siguiente exposición en el apartado de la fenomenología del espíritu.
la libertad absoluta y el terror, pues enmarca dicha discusión dentro de los límites que nos son pertinentes. Nos dice Hegel, introduciendo el problema: Francia tiene el sentido de la realidad, de la realización, como en este país pasan directamente de las ideas a los actos. Saben afrontar también prácticamente la realidad, pero por muy concreta que sea de suyo la libertad, nos encontramos con que también aquí se vuelve hacia la realidad como algo no desarrollado en su abstracción, y el tratar de hacer válidas las abstracciones en la realidad equivale a destruir esta. El fanatismo de la libertad, pues, en manos del pueblo se tornó en algo espantoso. El fanatismo se toma por completo el devenir de la revolución. Su devenir no puede ser otro que el de un régimen del terror a la sombra de los guillotinados. Tratar de hacer válidas las abstracciones en la realidad de manera inmediata es precisamente el gran fracaso de la Revolución Francesa. Es decir, el error no estaba en su fundamento, la idea de libertad, sino en la manera como su voluntad se impuso de forma absoluta sobre la realidad determinada. Aclaremos mejor esto. La conciencia como pura intelección no es sí mismo singular al que el objeto se enfrente igual como sí mismo propio, sino que es el puro concepto, la mirada del sí mismo en el sí mismo, el absoluto verse a sí mismo duplicado. Por tanto, la certeza de sí es el sujeto universal y su concepto consciente la esencia de toda efectividad. Hegel afirma lo anterior en referencia a la Revolución Francesa, esto es, en primera instancia, algo negativo o una crítica, puesto que lo anterior es precisamente el idealismo al que el mundo debe tender a llegar, un momento donde se diluya por completo la tensión entre lo subjetivo y lo objetivo. Por lo tanto, el error no está en la identidad, sino en el cómo se da. En el caso del episodio francés, esto se da inmediatamente, es decir, sin entrar en un proceso de negación. Imponer una idea abstracta como se dio en la revolución envuelve a la conciencia individual en el delirio prematuro de ser conciencia universal, sin haber pasado por el paso necesario por su propia alienación. En últimas, su fin es el fin universal, su obra, la obra universal. Ya no hay más allá, porque cada uno puede pensarse como el creador del ser espiritual. A lo sumo puede hablarse todavía por recuerdos del vacío ser supremo. Esta conciencia voluntad, sin ser alienada, resulta en una incapacidad de ella misma por dejar que surja la forma de un objeto libre que se la enfrente, de donde se sigue que no puede arribar a ninguna obra positiva, ni a las obras universales del lenguaje, ni a las de la efectividad, ni a las leyes e instituciones universales de la libertad consciente, ni a las operaciones y obras de la libertad volitiva. En síntesis, el terror que atribuye Hegel a la revolución surge del nivel de abstracción puro de la idea de libertad en el que se funda, y su imposición inmediata en el mundo sin permitirle pasar por un proceso dialéctico de negación de sí misma. Ser inmediato es un elemento esencial a todo concepto como parte de su realización, pues la única obra y la única actuación de la libertad universal es, por lo tanto,
la muerte, y más exactamente una muerte que no tiene ningún ámbito interno, que no asume nada, pues lo que se niega es el punto vacío de contenido, el punto de sí mismo absolutamente libre. El fracaso de la Revolución Francesa no es otro que haber integrado en el mundo la idea de libertad como un fundamento completamente abstracto y absoluto, conduciendo a la negación de todo excepto de sí misma. Esto es, en palabras concretas, lo que Hegel cataloga como fanatismo. El Islam compartirá esta patología. Por eso, para quienes han intentado comprender la mirada hegeliana sobre el Islam, el gran vínculo que une a todas las interpretaciones sobre el tema es el nivel de abstracción que tiene la idea de Alá. Para Hegel, el fanatismo francés no es distinto al del Islam, pues en ambos su fuente es la adoración entusiástica, pasional, por algo absolutamente abstracto. El fanatismo islámico busca destruir toda particularidad en el mundo, a saber, la destrucción del todo orden social, político y cualquier tipo de organización nueva que surja en el mundo. En general, es la permanente voluntad negativa contra lo particular. Esto explicaría, como lo dice Hegel, el por qué en la Revolución Francesa se destruyeron mayor cantidad de instituciones de las que se crearon. El Islam y la Revolución Francesa son formalismos puros que llevan a un compromiso inquebrantable con una idea abstracta, fanatismo, aunque en la Revolución es un formalismo subjetivo, pues es en el sujeto donde se lleva a cabo la actualización fanática de la idea de libertad. En la religión es objetivo, pues no es el sujeto sino Dios y su grandeza lo que lleva a esta voluntad destructiva. Conclusión del capítulo. Como los conceptos, dice Hegel, deben ser entendidos desde su articulación en su sistema filosófico. Ahora bien, en el caso del Islam, no es este el único desafío. Si bien Hegel nos da una mano con varios temas como la religión, el arte, la Revolución Francesa, etcétera, puesto que él mismo reconoce la tarea de insertarlos dentro de su sistema, el Islam no parece encajar adecuadamente en esta máxima y se ve entonces relegado a una especie de limbo. Por esta razón, llevar a cabo esta tarea implica buscar un punto de apoyo hermenéutico distinto al Islam mismo, que permita construir una concepción lógica y coherente de este fenómeno. Esto es precisamente lo que se ha mostrado y se ha querido resumir en este primer capítulo. Las tres claves hermenéuticas son la dialéctica de la religión, el judaísmo y la Revolución Francesa. Miremos cómo, si bien parten de escenarios completamente distintos, terminan confluyendo. Recapitulemos a la religión. Como todo concepto, tiene tres momentos necesarios para llegar a su completa realización. El primero es el concepto mismo, el segundo, sus determinaciones en el mundo, el tercero, la reconciliación entre su universalidad y su particularidad, en la que se termina por realizar la forma más pura de religión. En el caso del Islam, Alá se mantiene siempre trascendente e incognoscible. El plano ontológico de Dios y el del mundo no comparten ningún lazo que los vincule.
Esto implica que en el Islam el grado tan intenso de abstracción en el que se encuentra su Dios termina por imposibilitar cualquier posible reconciliación entre el concepto y sus determinaciones, o lo que es igual, cualquier posible realización del destino último y absoluto de cualquier religión. En el Islam, como en el judaísmo, se enfatiza en la visión señorial de Dios. Si los juicios que se hacen del judaísmo y del Islam corresponden a una misma forma de religión, a saber, la religión de lo sublime, se podría concluir que para esta última religión Dios es simplemente lo uno alejado del mundo. De nuevo, en esta otra vía de investigación encontramos que para Hegel lo trascendente y lo unitario del Dios islámico es el fundamento de su propio fracaso como religión y sociedad. Instituciones políticas, familiares y económicas no son más que creaciones particulares de los seres humanos que nada tienen que ver con Dios y su nivel de realidad. El único sentido del hombre dentro de esta visión sublimada de Alá es su adoración. Cuando se habló sobre la relación entre Revolución Francesa y el Islam, fue claramente un concepto el que puso de manifiesto el vínculo, fanatismo. El fanatismo para Hegel solo puede darse con referencia a una idea abstracta. Esto ocurre cuando dicha idea se impone de manera inmediata en el mundo, lo que imposibilita su propia alienación o negación. En el Islam, dicho fanatismo se da hacia la idea de Dios como lo absolutamente real y por supuesto abstracto. En síntesis, podría reunirse las distintas interpretaciones en el siguiente argumento. En el Islam, Alá es uno y completamente separado del mundo. Dios es absolutamente trascendente y no tiene ninguna relación con los sucesos particulares de nuestro mundo. Las implicaciones de esta metafísica son, en términos antropológicos, que el hombre no tiene otro fin que el de adorar ese uno. Esta degradación del hombre aplica a su vez para todos los organismos que de él procedan como instituciones o estados. Al final, esta adoración o lo uno no tiene otra opción que devenir en fanatismo y por ende la destrucción constante será uno de los estandartes. Prueba de ello es la Revolución Francesa, en la cual, bien estudiada por Hegel, el entusiasmo por la idea de libertad en su estado más abstracto explica el terror y la destrucción continua que marcaron este suceso. El Islam, desde esta perspectiva, también depura políticamente en el terrorismo. Este es el panorama bibliográfico en el que se encuentran las investigaciones sobre el Islam en el pensamiento hegeliano. Negar la coincidencia evidente que se acaba de resaltar entre los diferentes trabajos sería ingenuamente pretencioso. No obstante, no sumarse a estas investigaciones con una nueva clave explicativa sería estancarse en el enciclopedismo. Es esta idea sobre la degradación ontológica a la que se ve envuelto el mundo según el Islam, tal como Hegel lo ve, puede entenderse sociológicamente desde la perspectiva weberiana sobre el acomismo, mismus. Weber introduce este concepto como uno de los puntos centrales para la explicación del choque entre las diferentes esferas de valor, producto de la
nacionalización de la racionalización moderna. Lo que Weber intenta exponer al usar el concepto son algunas formas de religión posteriores a la magia, es decir, que basan su doctrina en cierta negación al mundo. A su vez, para entender este concepto es debido relacionarlo con el de amor, pues si no terminaría siendo incompleto. El amor fraternal debía llevar al creyente, quien rechaza el mundo, a disolver figuras como las del padre y la madre, considerando a todos como iguales y sin repartir discriminadamente su amor. Los que renuncian al mundo, relacionados más con la mística que con el ascetismo, chocaban entonces con muchas de las otras esferas. Sin tener ningún interés por lo material, atentaban contra la esfera económica del capitalismo. Además, el individualismo y las prácticas capitalistas hacían cada vez más difíciles una ética basada en un amor fraternal. Uno de los ejemplos que usa Weber pensando en un Salvador arquetípico viene de Jesús cuando dice a los jóvenes ricos: vendan todo lo que tengan y denlo a los pobres. Esta indiferencia con el mundo es la que caracteriza este acomiso y amor fraternal. Bajo esta concepción y considerando la degradación que el mundo sufre en el Islam, podría entenderse mejor este fenómeno, no solo desde su propia ontología religiosa, sino también desde una perspectiva sociológica. Por eso que partiendo del punto de llegada en que se encuentra este debate, quisiera proponer una nueva interpretación que no solo recoge a las anteriores, sino que busca explicar el asunto desde su fundamento filosófico más hondo. Luego de haber revisado la literatura sobre el tema, nos damos cuenta de que Hegel considera extremadamente peligroso y ontológicamente problemático la manera como el Islam piensa a su Dios como lo uno trascendente. Sin embargo, ninguna de las investigaciones anteriores responde al porqué de este reproche. Solo ocupándonos de la tensión manifiesta entre el alemán y este tipo de metafísica, podremos entender su crítica inicialmente vaga e inconexa al Islam. Por eso que en miras de ilustrar y poder apreciar este terreno sembrado por las investigaciones que me anteceden, propongo que toda doctrina o discurso que sostenga como el Islam un absoluto puramente abstracto, alejado del mundo, tiene como base una metafísica trascendente. Si recurrimos al debate manifiesto entre Hegel y esta metafísica, la cual tiene como su mayor exponente el neoplatonismo, gran influyente de la metafísica islámica, podremos avistar el porqué de la crítica hegeliana al Dios islámico. Esta tarea nos llevará ineludiblemente a la ontología hegeliana, pues, como vemos, es el siguiente capítulo. Su propuesta ontológica es un rechazo explícito a cualquier trascendencia del absoluto. Capítulo 2. El objetivo del presente capítulo no puede ser otro que la exposición de la crítica hegeliana a la metafísica trascendente. En aras de realizarlo, se
presentará el siguiente argumento. La metafísica trascendente plantea una separación ontológica entre el absoluto y las determinaciones, a la vez que postula al primero como fundamento del segundo. Esto se cumple cabalmente en el Islam de Hegel. En la doctrina de la esencia, Hegel demuestra que la esencia, sin importar el tipo de doctrina filosófica en el que ésta aparezca, nace como negación de lo que se nos da de manera inmediata. Esta característica, bajo el supuesto de que se toma a la esencia por lo absoluto, se cumple a cabalidad en la metafísica trascendente y sobre todo en el neoplatonismo como la bandera de dicha metafísica, cuando afirma que lo uno es la negación de todos los posibles predicados. De manera que tanto para Hegel como para las filosofías que enfatizan la trascendencia de lo absoluto, la esencia es en principio la negación de toda posible determinación. No obstante, en Hegel dicha negatividad se ve superada por ella misma, a diferencia de la metafísica trascendente, en la cual, siendo la negación de las determinaciones un elemento extrínseco a la ciencia, termina siendo inadmisible cualquier tipo de reconciliación entre ambas. Para Hegel esto es un error, puesto que admitir, como lo hacen estas metafísicas, que la esencia es la verdad o el fundamento de lo determinado, y sostener al mismo tiempo que es su negación, conduce a pesar de la esencia, conduce a pensar que la esencia es a la vez lo no esencial y su negación. Esto traduce a una doble negación que termina por demostrar que lo no esencial es constitutivo del proceso de reflexión de lo esencial sobre sí mismo. De ese modo se abandona la idea de lo no esencial como una realidad extrínseca a la esencia. El neoplatonismo es la expresión más emblemática de la metafísica trascendente. Caracterizar el absoluto brevemente dentro de la visión neoplatónica nos permitiría entender mejor a qué nos estamos refiriendo por metafísica trascendente y definir más claramente la tradición a la que Hegel se está oponiendo tan radicalmente. Además, se hará más evidente el parentesco fundamental entre estas metafísicas y los predicados hegelianos sobre el Islam. Este algo simple, desde el cual proviene el todo en cuanto existe el denominado lo uno, y no es más que el principio en el cual los neoplatónicos fundan su entera metafísica. Este absoluto se aparta de todo lo que no es él, es decir, de toda existencia, pluralidad y determinación. Tal distanciamiento impone a los seres humanos la imposibilidad de predicar algo afirmativo, positivo sobre este principio en sí, puesto que cualquier predicado que intente definirlo en la medida en que todo predicado excluye otros predicados estaría violando inmediatamente su absoluta unidad. No solo más que herramientas que nos permiten predicar sobre lo que el uno no es y no sobre lo que es realmente. El término uno, claramente accidental, se emplea como una ayuda a la hora de eliminar de cualquier posibilidad de pluralidad y composición. Por lo tanto, este uno no es lo absoluto en tanto totalidad, pues
Si algo está claro es que es lo completamente opuesto al resto de cosas que no son Él. Lo uno es en un sentido fuerte, absolutus, lo libre de toda sujeción y dependencia. Consciente de estos postulados, Hegel escribe sobre los neoplatónicos: la verdad sensible ya no existe para ellos, mienten continuamente, pues estos hombres son incapaces de concebir nada de lo que les rodea, porque esto ha perdido todo significado para su espíritu. Hegel. Más adelante, en su comentario a Plotino, enmarcado en la filosofía alejandrina, dice el alemán: esta unidad no tiene en sí ninguna pluralidad, o la pluralidad no existe en sí. Y finalmente, luego de una cita de Plotino, dice que con respecto al ser absoluto, afirma Plotino que es incognoscible. El concepto de esencia, dice Hegel, es un concepto que implica en un sentido ontológico y no psicológico la reflexión, ya que refiriéndose a sí misma niega al ser inmediato, oponiéndosele como su verdad, llevándolo al campo de las apariencias. La distinción de la esencia respecto del ser inmediato la constituye esa reflexión, su parecer o brillar dentro de sí. Y esta, la reflexión, es la determinación propia de la esencia. Cuando suponemos el concepto de esencia, se presupone que hay algo verdadero que no es lo que se presenta inmediatamente ante nosotros. Por lo tanto, el ser que antes era enteramente inmediato se ve dividido en dos momentos, a saber, un momento mediado, el de la esencia, y el mismo momento inmediato, pero que ahora pasa a ser aparente, lo que niega la esencia, lo inesencial. Dice Hegel: la esencia, en tanto ser que se media consigo a través de la negatividad de sí mismo, es la referencia a sí, solo siendo referencia a otro, el cual otro, sin embargo, no es como ente, sino como un puesto y mediado. El ser no ha desaparecido, sino que la esencia, primeramente en tanto simple referencia a sí, es ser, pero por otra parte el ser, con arreglo a su determinación unilateral de ser algo inmediato, ha sido depuesto a algo meramente negativo o una apariencia. Como dice el comentarista: we know that the essence has initially to be Por lo tanto, tenemos que, para Hegel, la esencia es un movimiento reflexivo cuyo punto de partida es el ser inmediato. Es por eso la autorreferencia implicada en la esencia presupone la inmediatez del ser. Es por eso que el ser pasa de la inmediatez a lo mediado, sin que desaparezca como tal, pues lo mediado de la reflexión propia de la esencia ocurre más bien la oposición de lo esencial a lo no esencial. Ahora bien, Hegel admite que lo anterior no es una transformación del concepto de esencia, pues las características que se mencionaron son propias del concepto mismo, sin importar la doctrina en la que éste aparezca. No obstante, el alemán buscará de cerca las consecuencias de esta estructura inherente a la esencia.
Como veremos, de dicha búsqueda surge de manera necesaria la crítica a todo absoluto trascendente. Luego, como veremos más adelante, la crítica de Hegel hacia la metafísica trascendental no se debe a que simplemente no le parezca o no esté de acuerdo con sus postulados, sino que dichos postulados son ontológicamente inconsistentes con el concepto mismo de esencia que ellos incorporan. La razón, la oposición entre la esencia y lo no esencial no puede traducirse en separación, puesto que si la esencia y lo no esencial son concebidos dentro de un proceso de negación donde uno es fundamento del otro, no habría la posibilidad de pensarlos aisladamente, siendo ambos parte de un mismo proceso. Precisamente esto es lo que pone de manifiesto Holgate cuando concluye: if the sense of non-immediacy on the truth of immediacy, then it is not simply something separate from or other than immediacy. En síntesis, la esencia o el absoluto hace las veces de negación de lo inmediato, pero a la vez es su fundamento o verdad. Esta doble característica Hegel la entiende como un momento de doble negación, puesto que la esencia nace como reflexión sobre lo no esencial, pero a su vez se relaciona con lo no esencial como su verdad. En otras palabras, la esencia nace como negación de lo inmediato, a la vez que es su fundamento. Negando su propia negación, la esencia termina recogiéndose sobre sí misma en un proceso completo de reflexión que en últimas la dota de un carácter unitario y le permite superar cualquier separación ontológica. Esta determinación es ella misma la absoluta negatividad, es decir, la doble negación inherente a la esencia la convierte en un proceso constante de manifestación al cual se le podría denominar actualización. La esencia, dice Gabriel, negándose por medio de las determinaciones en miras de autoconocerse, se perpetúa en un proceso constante de despliegue y recogimiento sobre ella misma al infinito. Entender la esencia como negación implica para Hegel pensar que la niega las determinaciones como un momento constitutivo del proceso de referirse a ella misma y no como algo separado o inesencial. La negatividad de la esencia es su igualdad consigo misma. Hegel. Esto lo recalca Bourbaïch, gran comentarista de la lógica hegeliana, cuando afirma: the process of relation then is not alien to or external or to the absolute. Hegel denomina el proceso de reflexión dentro de la esencia misma como reflexión interna. Para el caso de la metafísica trascendente, la reflexión es extrínseca, reflexión externa a la esencia, en tanto se queda en la negación de las determinaciones. Si Hegel concibe entonces, como se mostró en las determinaciones, como un momento necesario en la reflexión interna que es constitutivo de la esencia, se opone con esto al absoluto trascendente, en tanto este último se estanca en un primer nivel de negación entre la esencia y las determinaciones y aísla a la una de las otras. Marcus Gabriel ha expuesto esto al señalar
como el verdadero detonante del error en el que cae la metafísica trascendente. Reside en asumir un concepto embrionario e incompleto de reflexión y particularmente de la negatividad presente en la esencia. Esta confusión es lo que lo lleva a concebir lo inesencial como algo extrínseco respecto a lo esencial. Gabriel reconoce que el objetivo general de la doctrina de la esencia es precisamente desmontar la falsa oposición ontológica entre lo absoluto y las determinaciones. En la metafísica trascendente, equívocamente, el absoluto hace las veces de fundamento negativo de todo lo determinado sin contaminarse ni verse afectado por este. Una vez se acepte la forma de la reflexión inherente a la esencia, llega a la trascendencia absoluta, es un contrasentido. Una vez se acepte la forma de la reflexión inherente a la esencia, llegar a la trascendencia absoluta es un contrasentido. Hegel, como lo muestra Gabriel, no se opone en ningún sentido a la idea elemental que sostiene a la esencia como la negación de las determinaciones. De hecho, considera, al igual que la metafísica trascendente, que ser su negación es propio de la esencia. Recordemos la definición del absoluto neoplatónico como la negación de todos los posibles predicados. Por lo tanto, el alemán no plantea su sistema ante la metafísica trascendente como un entramado completamente heterogéneo e inconmensurable, lo que por el contrario permite un diálogo y una relación de tensión entre ambos sistemas, es que ambos parten de dicho principio, de manera que, como lo pone de manifiesto Gabriel, el error de la metafísica trascendente no está propiamente en sus fundamentos, sino en un olvido de implicaciones que se seguirán de estos. Para Hegel, dice Gabriel, todo sistema metafísico que, como el de Platón, plantee la distinción entre dos mundos, termina confundiendo el papel que juega la reflexión en su propia ontología. Pues si no fuera por tal confusión, estos dos mundos estarían determinados a construir una sola totalidad absoluta. Su error radica, como veíamos en la exposición anterior, en no darse cuenta de que las determinaciones son tanto la forma como la consecuencia del absoluto, haciendo referencia a sí mismo. Hegel es contundente al respecto. Esta identidad aparece afectada primeramente en cuanto procedente del ser, solo en las determinaciones de éste y por consiguiente como referida a algo extrínseco. Si esto extrínseco se toma como algo separado de la esencia, se llama entonces lo inesencial. Pero la esencia es ser dentro de sí. Ella es esencial solo porque tiene en ella misma lo negativo de sí, la referencia a otro, la mediación. Esta reconciliación de identidad entre lo inmediato y lo mediato es precisamente lo que está a base de la crítica a toda la metafísica como la trascendente, que no supere esta primera oposición. Otra forma, dentro de una comprensión más global del pensamiento hegeliano, de entender la superación de la metafísica trascendente, remite a uno de sus principios centrales, tal como los reconstruye Dieter Heinrich en su obra
Hegel y su contexto. Aquí nos habla sobre la máxima hegeliana que para él condensa el propósito global del filósofo. A la sustancia hay que pensarla a la vez como sujeto. En este caso, ser sujeto se define como saber de sí. Por lo tanto, tomar a la sustancia o lo único absoluto como saber de sí implica atreverse a pensarlo como un constante movimiento de autoconocimiento o reflexión, movimiento que se da dentro del mismo. Toda forma de autoconocimiento, dice Heinrich, cuenta con un fundamento ineludible, la determinación a partir de lo otro. Como autoconocimiento, en efecto, el sujeto tiene que mostrar al menos la propiedad que le corresponde a todo conocimiento, tiene que establecer diferencias, tiene que distinguir. En otros términos, Hegel propone que la sustancia, lo absoluto, como sujeto, debe determinarse o distinguirse de sí misma para poder emprender un proceso de autoconocimiento. Por medio de estas determinaciones, la actividad de la forma en la sustancia en cuanto ésta es sujeto debe pensarse más bien como el despliegue de contrarios. Si Hegel entiende el absoluto como la sustancia, pero la sustancia es sujeto, en últimas lo que tenemos es una negación que hace de un proceso de autoconocimiento de la sustancia, refiriéndose a sí mismo, donde lo que la metafísica trascendente concibe como inesencial hace parte integral del proceso de actualización y reflexión constante de la sustancia sobre sí misma. La doctrina de la esencia de esta forma sería una de las manifestaciones y desarrollos dentro de cierto nivel ontológico de la máxima hegeliana de concebir la sustancia como sujeto. Capítulo 3. Aquí haremos una pausa y continuaremos más adelante.